Somos estudiantes del tercer semestre de medicina en la asignatura de neurociencias y el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema límbico y las vías de memoria. La palabra límbico como tal hace referencia a borde y en conjunto el sistema límbico es un grupo de estructuras que se encuentran en la zona límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Aquí evidenciamos claramente el sistema límbico. ¿Cuáles son las funciones de este sistema límbico? Pues es aquella parte de nuestro cerebro que está encargado en conjunto con otras estructuras, como por ejemplo el hipotálamo. ¿Qué hace el hipotálamo? A través de él y también de las vías o el tracto que permite la salida del sistema nervioso autónomo y el control que tiene sobre la función del sistema endocrino, pues permite que se puedan controlar las emociones, la conducta y los impulsos de los seres humanos, en particular lo que son reacciones de miedo y disgusto, y también emociones asociadas al comportamiento sexual. También parece ser un centro importante para la memoria. De hecho, el hipocampo participa directamente en la conversión de la memoria reciente a memoria a largo plazo. Y si por A o B motivo tenemos alguna lesión en el hipocampo, este como tal no va a provocar un daño en la memoria, sino que se van a olvidar recuerdos que tienen tiempos prolongados, ¿no? Esto es conocido como amnesia anterógrada. Además, también nos brinda respuestas homostáticas eficaces frente a una variedad de estímulos del medio ambiente. ¿Y esto gracias a qué? A las conexiones tanto aferentes como aferentes que tiene el sistema límbico. ¿Cuáles son las partes más sobresalientes de este sistema límbico? Pues incluye las circunvoluciones subcallosas del cíngulo y del parahipocampo, la formación del hipocampo, el cuerpo amigdalino, los cuerpos maligales y el grupo anterior del tálamo. Y no solo eso, sino que también posee partes o elementos de estructuras como el epitálamo y el hipotálamo, como anteriormente lo mencioné. La formación del hipocampo, tomando de referencia esta imagen, va a constar de tres porciones. El hipocampo, propiamente dicho, la circunvolución del parahipocampo y la circunvolución dentada. Este hipocampo es una elevación curva de sustancia gris que se extiende a través de todo el piso del asta inferior del ventrículo lateral, como lo evidenciamos aquí. Como vemos también aquí, pues tiene, su nombre también hace referencia a que tiene forma de caballito de mar. Y muy importante es que en su extremo anterior se extiende, ¿para qué? Para formar el pie del hipocampo. Aquí vemos que así mira la forma de un pie. En su superficie convexa va a formar o tiene una cubierta de péndimo y una capa de sustancia blanca conocida como albio. Este albio tiene fibras y las fibras del albio van a converger y van a formar la fibria. Aquí la podemos evidenciar. ¿Dónde termina? En su porción posterior va a terminar por debajo del esplenio del cuerpo calloso, justo en esa porción de aquí. Aquí termina. Este sería nuestro hipocampo. El giro dentado o la circunvolución dentada. Esta de aquí es una banda de sustancia gris ubicada entre la fibria y la circunvolución del hipocampo. Aquí la evidenciamos, la circunvolución dentada. Esta de aquí posteriormente va a acompañar a la fibria a través del esplenio del cuerpo calloso y el inducium griseum. Este inducium griseum como tal, pues es un vestigio embrionario, por decirlo así, que está compuesto por una fina capa de sustancia gris. Y en esta fina capa de sustancia gris también vamos a encontrar lo que son las estrías tanto longitudinales como mediales. Y anteriormente va a terminar a la altura del uncus. Mientras que el giro del parahipocampo, este de aquí en cambio va a estar ubicado entre la fisura del hipocampo y el surco colateral. El cuerpo amigdalino. Este cuerpo amigdalino, como aquí en la imagen lo podemos evidenciar, se parece o tiene forma similar a una almendra. Su ubicación pues está situado por delante y en la parte superior del asta inferior del ventrículo lateral del cerebro. Y en su cara posterior, la estría terminal se va a unir a la cola del núcleo caudado. ¿Cuál es la composición de este cuerpo amigdalino? Pues este va a consistir de un complejo de núcleos que se pueden agrupar en dos porciones, en un grupo basolateral que va a ser de mayor tamaño y en otro grupo que es córtico-medial de tamaño más pequeño. Vías de conexión del sistema límbico. Este de aquí se encuentra caracterizado por el albio, la estría medular, el cuerpo del fornix, el fascículo o tracto mamilotalámico y también por la fimbria. Este de aquí es una fina capa de sustancia blanca que se encuentra recubriendo la superficie superior o ventricular del hipocampo. De este de aquí van a salir fibras nerviosas desde la corteza del hipocampo y estas de aquí van a circunvolucionar en el giro medial del hipocampo para formar lo que son la fimbria. Posteriormente, estas van a salir por el extremo posterior del hipocampo para formar lo que es el pilar del fornix. De aquí, este se va a curvar hacia arriba y hacia atrás
por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Estas dos estructuras van a converger para formar lo que es el cuerpo del fornix. Este también de aquí, en su parte inferior, va a estar relacionado íntimamente con el cuerpo calloso. Estas dos estructuras van a estar interconectadas por fibras transversas que se las van a denominar comisura del fornix. Estas dos estructuras van a converger y por delante del cuerpo del fornix se va a encontrar conectados con la cara inferior del cuerpo calloso por el septum pellucidum y en cambio por debajo va a estar por la tela coroidea. El cuerpo del fornix se va a encontrar dividido. Hacia adelante se va a curvar y hacia abajo también sobre el foramen interventricular o el foramen de Monro. De aquí una columna va a desaparecer en la pared lateral para unirse con lo que es el tracto mamilotalámico. El tracto mamilotalámico, como lo menciona su nombre, va a originarse desde los cuerpos mamilares y se va a dirigir hacia los núcleos anteriores del tálamo. De ahí si nos centramos en la estría medular, esta de aquí van a ser de la cara posterior del cuerpo amigdalino. Como todo hace fibras nerviosas, se va a dirigir por el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral. Esta de aquí también va a seguir la misma curvatura del núcleo caudado y va a penetrar para el piso del cuerpo del ventrículo lateral. La estructura del hipocampo y del giro dentado. El giro del hipocampo, este de aquí va a tener 6 capas, pero se caracteriza porque va a poseer una transición que va a ser desde 6 capas hasta 3 capas, quedando de esta manera la capa molecular, la capa piramidal y por último la capa polimorfa. De la capa molecular vamos a encontrar neuronas pequeñas y se van a encontrar de forma dispersa. De la capa piramidal vamos a encontrar neuronas que son grandes y que van a tener parecido a las neuronas piramidales. Y de ahí por último tenemos a la capa polimorfa, que esta de aquí va a tener semejanza a la capa polimorfa de la corteza. De ahí nos vamos a el giro dentado. Este de aquí, a diferencia del giro del hipocampo, solo va a poseer 3 capas, de las cuales va a ser reemplazada la piramidal por la granular, tal como podemos observar aquí. La capa granular va a tener, como lo dice su nombre, neuronas que son redondeadas u ovaladas y que están ubicadas de forma compacta. Estas de aquí van a enviar sus axones para las células piramidales de la corteza del hipocampo. De aquí, estas de aquí, también algunos de los axones se van a unir a la fimbria y van a penetrar en el fornix. Vías de conexión del hipocampo. Consta que de vías aferentes y eferentes. Vamos a hablar acerca de las aferentes. Tenemos las fibras de circunvolución del cíngulo que se dirigen hacia el hipocampo. Luego, las fibras de los núcleos septales que se encuentran dentro de la línea media cerca de la comisura anterior, que se van a dirigir por la parte posterior del cuerpo del fornix hasta llegar al hipocampo. También tenemos las fibras que van desde un lado del hipocampo a través de la línea media hacia el hipocampo contrario. Las fibras de la inducción que se trasladan por la parte posterior de las estrías longitudinales hasta llegar al hipocampo. Aquí podemos ver la inducción y sus fibras longitudinales. Las fibras que parten desde la corteza entorrinal, aquella de aquí hasta el hipocampo, esta corteza se relaciona con la parte olfatoria. Las fibras de las circunvoluciones dentada y del parahipocampo, que se dirigen al igual hasta el hipocampo. Luego tenemos las conexiones eferentes, estas al contrario, parten desde una zona determinada hacia diferentes zonas. Tenemos que parten desde la zona posterior hacia la comisura anterior para penetrar en el cuerpo mamilar terminando en el núcleo medial. Aquí como podemos ver el cuerpo mamilar. Las que parten al igual de la zona posterior hacia la comisura anterior hasta llegar al núcleo anterior del tálamo, aquel que vemos aquí. Y las zonas de la parte posterior hacia la comisura anterior terminando en el tegmento del mesencéfalo.
Luego tenemos las fibras que parten desde las zonas anteriores hacia las comisuras anteriores, terminando en los núcleos septales, el área preóptica lateral y la parte anterior del hipotálamo. Y luego la estría medular del tálamo se unen a su vez hasta llegar a los núcleos avenulares, estos que vemos aquí. Memoria a corto plazo. Como sabemos, el sistema límbico posee una estructura a la que se le denomina el hipocampo, la que acabo de explicar sus conexiones. Esta se relaciona con el funcionamiento de las memorias, tanto de la memoria de corto y largo plazo. La memoria de corto plazo es también llamada memoria operativa o de trabajo. Funciona como un espacio para intervenir en otros procesos cognitivos, como el razonamiento, la comprensión o la solución de los problemas. Permanece por periodos de tiempos cortos y puede manejar poca información, es decir, es una memoria limitada. Almacena información por un tiempo variable, puede ser de minutos hasta un tiempo ilimitado. Existen dos tipos, la memoria declarativa o explícita. En esta, el sujeto va a intentar comunicarse de forma verbal o no verbal para poder referirse a un acontecimiento. Esta está relacionada con el qué de las experiencias, los objetos, el rostro, los nombres, el concepto o hechos. Este tipo de memoria es consciente y la área cerebral que se relaciona es el lóbulo temporal. Este tipo de memoria declarativa se va a dividir en dos subtipos, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica va a consistir en el almacenamiento de conocimientos sin un contexto, y la memoria episódica, en cambio, va a estar relacionada con la naturaleza autobiográfica, como por ejemplo recordar lo que hicimos el domingo pasado. Para que se mantenga la memoria episódica, necesita existir una integridad, una buena integridad del hipocampo, del giro dentado, de la amígdala y de los núcleos basales, de los núcleos talámicos. Ahora veremos la memoria no declarativa o procedimental. Este tipo de memoria se obtiene a partir de las repeticiones. Es como aprender a manejar bicicleta o aprender a manejar un auto. Esta memoria es de forma inconsciente y las estructuras relacionadas van a ser el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo. Las enfermedades van a estar relacionadas también con el sistema nervioso. Aquí vamos a encontrar trastornos como la esquizofrenia. Esta se va a relacionar con una disminución notable del hipocampo. El trastorno con déficit de atención va a surgir en personas que tienen un aumento en el hipocampo y en la amígdala. La encefalopatía límbica va a generar una pérdida de memoria de largo plazo y cambios de conducta, así como convulsiones extremas. La epilepsia psicomotora, en cambio, va a ser causada por una lesión en las neuronas del hipocampo. Va a afectar también al lóbulo temporal. La amnesia anterógrada va a ser cuando existe una lesión en el hipocampo y va a causar un déficit en la memoria a largo plazo, pero no va a afectar a los recuerdos remotos que existieron antes de la lesión. Un dato novedoso va a ser que los mamíferos y las aves van a poseer un sistema límbico más desarrollado que otros tipos de especies, como pueden ser los anfibios, reptiles y peces. Pero estos van a poseer los componentes estructurales como el tálamo y el hipotálamo.